Vamos a seguir con el estudio de Isaías. En esta noche vamos a estar en los primeros 6 versos del capítulo 63 con el tema el día de la venganza. Y un breve repaso siempre es importante, sobre todo porque los pasajes van muy conectados. En el capítulo 59 vemos cómo Dios tiene ese deseo, esa disposición para salvar a su pueblo. A él no le hace falta poder para responder, pero el pecado es un problema que crea una separación entre Dios y su pueblo. El pecado ha crecido tanto y que ha producido un caos moral. Entonces vemos cómo Dios decide intervenir y aparece vestido como un conquistador, como un guerrero, con vestidura de salvación, de justicia, con manto de venganza, perdón, con vestidura de venganza y con un manto de celo. Y se anuncia aquí un redentor en quien Dios ha puesto su espíritu y sus palabras, que vendrá a Sion a mediar un nuevo pacto. En el capítulo 60 se hace ese llamado a levantarse, levántate, resplandece, ha venido tu luz, déjate iluminar por el Señor. Oscuridad y tinieblas cubrirán la tierra, pero Dios traerá gloria y luz sobre su pueblo, porque Dios quiere que las naciones sean atraídas a esa luz que Él está trayendo sobre su pueblo para que todas las naciones adoren al Señor y Dios, Él va a aceptar la adoración de todas las naciones. Eso va a traer una paz y una justicia que van a enriquecer al pueblo de Dios y el Señor será para su pueblo luz perpetua y gloria. Obviamente aquí está hablando de lo que Dios va a empezar a hacer y de alguna manera ya con una proyección al mundo venidero. El capítulo 61 se enfoca en el ungido, como Dios lo ha ungido para traer buenas nuevas, para traer sanidad, liberación, consuelo y restauración al pueblo, para que haya una reedificación en unidad en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y algo interesante es que todos son nombrados sacerdotes de Dios y ministros de Dios, todos son primogénitos con derecho a doble porción y hay distintivos que los resaltan como la alabanza, el gozo y el amor deben ser evidentes en estos ministros sacerdotes de Dios, en este pueblo sacerdotal de Dios. Algo hermoso es como a partir de la parte final del capítulo 61 y todo el capítulo 62, el ungido habla de cómo él se goza en hacer la obra de salvación que Dios le ha encomendado, de cómo Dios lo vistió con salvación, con justicia, y cómo Dios a través de él hará brotar justicia y alabanza en medio del pueblo. En el 63 el ungido sigue hablando y empieza diciendo, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no me detendré, mostrando su determinación a velar que el pueblo reciba la salvación y la justicia que él otorgó por el amor que les tiene, de tal manera que ellos sean la corona del rey, la señal de que Dios es el rey. El pasado de soledad será sustituido por un futuro donde el amor del Señor y el amor fraternal, los hijos de la iglesia aman a la iglesia, entonces el amor fraternal serán evidentes, tanto que hacen de Sión un lugar deseado y lleno de gozo. Además, Dios establece centinelas para que no dejen de orar hasta que esta promesa, hasta que ese propósito de Dios se haga realidad. Dios añade un juramento a que no habrá más maldición. El Señor vendrá con salvación y traerá galardón y recompensa, y vemos cómo ahí ya empiezan a ver imágenes de la segunda venida del Señor, y de alguna manera eso se conecta mucho con el tema que vamos a tocar en el capítulo, en los versos de esta noche. La característica dominante del pueblo de Dios será la santidad, y Sión será buscada, será llamada una ciudad deseada. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor y porque los que habitan esa ciudad están cada día creciendo más en conformidad a la imagen del Señor. Vamos a empezar leyendo, empecemos leyendo Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestiduras de colores brillantes? Este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. Es interesante porque este capítulo empieza con la visión de un guerrero que viene y a lo lejos
se ve que viene de Edom, se ve que viene de Bosra. Borra es la capitán de Edom. Entonces, básicamente, en el lenguaje poético hay mucha repetición y se usan diferentes palabras para referirse a la misma cosa, como cielos, firmamento. Aquí Borra, Edom, a veces se usa Nínive y Asiria. Y obviamente nuestra mente ya no viene esos tiempos y hay países donde el país y la capital se llaman igual como Guatemala, pero países como Costa Rica, que la capital y el país se llaman diferente. Entonces, aquí es como decir, ¿quién es este que viene de Costa Rica, de San José? O sea, es un lenguaje poético, ¿verdad? ¿Quién es este que viene de Edom? O sea, se nota que él viene, se sabe que él viene del país de Edom, él viene de la capital de Edom, que es Bosra, y se ve que trae vestiduras de colores brillantes. Algo interesante es que se le describe el caminar y obviamente pues es un lenguaje poético, pero se le ve majestuoso en su ropaje y marchando, caminando en la plenitud de su fuerza. O sea, para el poeta es importante mostrar que este guerrero viene de la batalla, pero no viene cansado, no viene fatigado, no fue demasiado difícil la batalla para él. O sea, él viene lleno de vigor, lleno de fuerza. Él no está cansado, no está débil, no ha sido un problema la batalla para él. Él viene en realidad en toda su fuerza. Y esto es hermoso de notarlo porque aquí claramente vemos que está hablando de un guerrero que viene victorioso, pero no cansado. Y el guerrero responde, soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. Obviamente que hablo en justicia nos recuerda y nos traslada al capítulo 59, donde se anunció, que por eso inicié retomando ese capítulo, donde se anunció que Dios se cansa de ver el problema del pecado, interviene y envía un redentor, lo viste de salvación, de justicia, de venganza, le pone un celo como manto y pone sus palabras y su espíritu en su boca. Entonces, él habla porque Dios ha puesto sus palabras en su boca. Entonces, él habla en justicia porque la naturaleza y una de las atributos que más resaltan de Dios es su justicia. La justicia es, de alguna manera, la forma práctica de la santidad. La santidad relacionada con su pureza se manifiesta en acciones de justicia y en palabras de justicia. Y esas palabras de justicia hacen que Él sea poderoso para salvar. O sea, también obviamente el hecho de que Dios le había dado sus palabras y su espíritu. Sus palabras para hablar justicia, para hacer justicia, y su espíritu como poder para salvar. Por eso el Espíritu Santo es espíritu también de poder. Pero veamos, obviamente, algunos detalles interesantes. Algo interesante también, porque también por qué se usa Edom. Hay muchas posibilidades de nombrar enemigos de Dios en la escritura, ¿verdad? Hay momentos donde uno de los nombres que resaltan es Babilonia, cuando se habla de ciudad, de fornicaciones, de como la madre de todas las rameras. Es un título prominente en la escritura para representar como la otredad del pueblo de Dios. Y sin embargo, otro de los nombres que también es un nombre escatológico, que es un nombre interesante, es el término Edom. Y aquí algo que llama la atención y que obviamente tal vez se eligió poéticamente Edom y no se eligió ni Babilonia, ni Asiria, ni Egipto, ni cualquiera de los otros nombres de los enemigos de Dios, es también por su significado. Edom significa rojo y Borrá significa cosecha. Y el poema que se está elaborando
usa el color rojo porque es el color de la sangre y usa el término del lagar, de la cosecha, de las uvas, que es donde obviamente, entonces es como decir, este guerrero viene de la tierra roja, del tiempo de la cosecha, de donde el lugar donde se pisan las cosechas, donde se pisan las uvas que se acaban de cosechar, y viene manchado como de vino, como de sangre, rojo. Entonces, es esas figuras de lenguaje hermosos, pero algo interesante es que es majestuoso en su ropaje. Y el ropaje en la escritura tiene que ver con la dotación, con las capacidades, con las habilidades que alguien tiene. Un rey, al ser dotado, al ser ungido como rey, también le es dado la capacidad de reinar a través de su ropaje real. El sacerdote era ungido y era establecido como sacerdote en el mismo momento en que se vestía con la vestidura sacerdotal. Entonces la vestidura y la unción se conectan con la habilitación, con la capacidad de la persona a quien se vistió, a quien se ungió. O sea, son términos que se conectan. Entonces, a él se le ha dado un ropaje majestuoso, se le han dado muchas capacidades y eso tiene que ver con la unción del Espíritu porque esto se conecta con Isaías 11. El Espíritu de Dios está sobre mí y el Espíritu de Dios le da una serie de capacidades, ese espíritu de poder, ese espíritu de dominio propio, ese espíritu de temor de Jehová, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de conocimiento. O sea, hay una serie de capacidades conectadas con el haber sido vestido, con el haber sido ungido, con el Espíritu de Dios. Y eso es lo que se está recordando aquí. Es alguien a quien Dios ha capacitado, es alguien a quien Dios ha habilitado para hacer la tarea que le ha destinado a hacer. Y de alguna manera que cuando se le pregunta quién es, él no entra en detalle de lo que ha hecho hasta un poco después, obviamente sí, pero él dice que lo que sea que haya hecho lo llega a reportar con integridad, como alguien cuya justicia está intacta. Se ve manchado de sangre, pero él habla en justicia y es poderoso para salvar. O sea, él está conectado con que él es un ser que actúa y habla en justicia y su conciencia primaria es que es poderoso para salvar. Su motivación principal para sus actos es salvar. Más adelante vamos a ver que el salvar, para poder salvar, se necesita vengar, se necesita guerrear, se necesita pelear, pero su motivación principal es salvar y eso debe de quedar claro. Quiero nada más ir a algunos pasajes que también nos ayudan a identificar, porque aunque hay un uso, como ya dije, poético del color, del término Edom, también hay un significado teológico de Edom que nos ayuda a identificar lo que está en enemistad contra Dios o aquello que a Dios le causa animosidad. Vayamos a algunos pasajes que nos muestran a Edom como el enemigo escatológico de Dios. Y vamos a ir muy, muy rápido en algunos pasajes que nos hablan de la historia de Edom. Edom empieza con su padre Esaú. La historia de Edom empieza con uno de los hijos de Isaac llamado Esaú. Leamos aquí esta diapositiva. Génesis 25, 32 a 34. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve, pues, la primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Números 20-21. Rehusó pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, así que Israel tuvo que desviarse. Primera de Samuel
capítulo 14, versículo 47. Cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, luchó contra todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los amonitas, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, a donde quiera que se volvía, resultaba vencedor. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 14. Puso guarniciones en Edom, por todo Edom puso guarniciones, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. Algunas cosas interesantes para sacar a luz y para entender un poco lo que causa que alguien sea enemigo de Dios. Y la historia empieza con Esaú despreciando las cosas espirituales. En hebreo se le llama a Esaú una persona inmoral y profana porque vendió su primogenitura por una comida. Y algo profano, profanar algo es tomar lo santo como algo cualquiera, como algo inmundo. No reconocer el valor de las bendiciones espirituales, de las cosas espirituales del reino de Dios. La inmoralidad también se relaciona mucho con la infidelidad y con la idolatría, que es infidelidad a Dios. La idolatría es equivalente al adulterio en un matrimonio. Si Dios nos salvó, si Dios nos bendice, Dios espera que a Él sea el único el que adoremos, y si adoramos a otro, estamos siendo inmorales. Y eso es precisamente lo que vemos en Esaú. El inicio de una enemistad hacia Dios es la idolatría y el desprecio de Dios y de las cosas que Dios nos da, de las bendiciones espirituales de Dios, al elegir o al preferir las cosas terrenales, las cosas que sacian los sentidos, pero no que se alinean a los propósitos y a las cosas que Dios más valora. Más adelante, y de alguna manera, claro, Esaú después en la vida se reconcilia con su hermano Jacob, y parece que todo está bien, pero más adelante vemos que hay una enemistad. Y varios años después, por lo menos unos 400 años, que es más o menos el tiempo que pasa Israel en, en Egipto, no 40 años, eh, bueno, ahorita los números se me cruzaron, pero el punto es de que cuando ya Israel sale de Egipto liberado, los descendientes de Jacob que se han multiplicado y van hacia una tierra que Dios les prometió, pasan por un territorio que ya está ocupado por los descendientes de Saúl, que le han puesto a la nación Edom. Y le piden, y Moisés les dice: déjennos pasar y no les vamos a hacer nada, somos hermanos, solo vamos a pasar. Y ellos les dicen: no, si pasan, les salimos con espada. Y entonces Moisés les dice: no, pero nosotros les vamos a pagar, les ofrecemos pagar por el derecho de paso, y si vemos agua de sus ríos, les ofrecemos pagar, hasta les ofrecemos de ahí bendecir a sus comerciantes comprándoles comidas y bebidas. Y Edom dice: no. Y claramente vemos que rehusó pues Edom dejar pasar a Israel. Entonces ahí vemos cómo ya hay una enemistad que se empieza a formar, ya hay un rechazo en la nación hacia el pueblo de Israel, a pesar de que venían de hijos hermanos. Más adelante, esto estoy hablando de que entre el primer pasaje y el segundo pasaje pasaron bastantes años, y entre Números y Primera de Samuel pudieron haber pasado también otros 500 años, cuando ya Saúl era rey. Nada más se evidencia que entre sus enemigos estaba Edom. Siempre fueron enemigos de Dios. Más adelante, en tiempos de David, y por eso David es figura del Mesías, David fue el único que sublevó y que tomó como siervos a los edomitas. En el tiempo de David puso puestos militares en Edom, y aquí fue como que una pequeña cumplimiento de aquella promesa que Dios le había dado a Rebeca: dos naciones hay en tu pueblo y el menor servirá al mayor. Aquí los edomitas sirven por un tiempo
al pueblo de Israel, pero si nosotros seguimos leyendo, en el tiempo de Salomón hubo una rebelión edomita y se rebelaron y estuvieron ahí peleando, y más adelante, por ejemplo, ya en el 845 antes de Cristo, unos 150 años después de la época de David, en los días de Joram, Edom se rebeló contra el dominio de Judá y constituyeron un rey sobre ellos. Entonces vemos que hubieron varias rebeliones de los edomitas hacia el pueblo de Israel. Ahora, hay un acto triste y clave, que es la actitud que Edom tuvo, que lo llevó a hacer, que el libro de Abdías lo relata muy bien, pero también hay otros pasajes, cómo Edom actuó cuando Babilonia conquistó y destruyó Jerusalén y conquistó Judá. Y voy a leer yo aquí rápidamente, no se los delegué por el tema del tamaño de letra o algo, y por el tiempo, pero el Salmo 137:7 dice: recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, quienes dijeron, arrásenla hasta sus cimientos. Es como si, qué sé yo, ¿verdad? Viene Estados Unidos y está destruyendo Costa Rica, y entonces los vecinos, digamos Panamá, por decir un ejemplo, que está al sur, dicen, no, que la destruyan completamente, que destruyan a los ticos, algo así. O sea, no es como la actitud normal humana. Ahorita, qué sé yo, hay guerra, o hubo algo de guerra, y yo oí gente, digamos, en estos días que me dicen, no, pobrecitos los de Irán y los niños de aquí y allá, o Israel. O sea, generalmente nuestro corazón tiende a pensar en que es injusto que vidas inocentes mueran, pero los edomitas no pensaron así cuando Israel estaba siendo destruida, sino que dijeron, no, que la destruyan por completo. O sea, se ve claramente un odio de los edomitas hacia Israel. De hecho, el libro de Abdías es escrito por esto, y profetiza la destrucción de Edom. Y dice rápidamente, del verso 8 al verso 14 del libro de Abdías: no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día en que, estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Tú no debiste haber estado mirando el día en que tu hermano, el día de su infortunio, no debiste de haberte alegrado de los hijos de Judá el día en que se perdieron, ni debiste de haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban el día de su angustia. Miren cómo actuó Edom el día que Babilonia conquistó Jerusalén. Se alegraron, se jactaron, dijeron, sí, sí, destruyanlos. Y no solo eso, terminaron de matar a los que quedaron vivos y entraron para robarse las cosas. Como que un ladrón se entre a la casa de sus vecinos, y sus vecinos son una familia grande, y usted se alegre, y no solamente se alegre, sino que aquí al que quedó medio muerto usted lo termine de matar, y usted entre y se termina de robar lo que los ladrones no llevan. O sea, ¿quién va a actuar así en un sentido común con una humanidad? Y sin embargo, eso es lo que la Biblia nos muestra de Edom. Y obviamente Edom representa aquí esa maldad, esa irreverencia, ese rechazo, ese odio al pueblo de Dios, ese desprecio no solamente por las cosas espirituales, no solamente por Dios mismo, sino por el pueblo de Dios. Entonces, Edom no debemos de pensar que esta profecía va dirigida exclusivamente contra una parte de territorio en el Medio Oriente, sino que va dirigido contra aquel nivel de maldad humana de aquellos hombres cuya conciencia se ha cauterizado, que llegan al punto de alegrarse ante el infortunio de otros, y aún
a darle rienda suelta a su maldad para que se una a la maldad de otros. Entonces, claramente esto es totalmente contrario a las palabras de Jesús, a la justicia de Dios, al llamado del Evangelio, y este espíritu, estas acciones representan lo que Dios está determinado a destruir. Entonces, tenemos que entender también que Dios no es que está destruyendo gente buena, gente compasiva, gente todo. O sea, Dios no es como los hombres. O sea, Dios ve que de verdad hay un nivel de maldad que necesita ser frenado. Ese nivel de maldad está representado, está figurado aquí por el término Edom, pero no se refiere exclusivamente, como vuelvo a repetir, a una región específica de la tierra. Sigamos. Vayamos ahora a 63, 2 y 4. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa el lagar? El lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Es interesante porque este poema, estas líneas, vemos dos preguntas. Primero, ¿quién viene de la batalla pero lleno de fuerza, lleno de majestad? Y él dice, soy yo, que vengo en justicia, que vengo para salvar, que vengo con el compromiso de salvar. Y vengo de Edom. Y entonces ahí le preguntan una segunda pregunta, ¿por qué es rojo tu ropaje? ¿Y por qué parece como que hubieras pisado el lagar y como que te hubieras llenado de vino tus vestiduras? Tu manto obviamente era blanco, pues es lógico, pero está manchado de rojo. No sé si es vino o es sangre, pero para ponerlo suave, parece que te metiste al lagar a pisar el lagar. Y de alguna manera, y las respuestas se conjugan también, porque es un lenguaje poético y a la vez profético, y él responde, el mismo que responde, que es poderoso para salvar y que habla en justicia, él dice, el lagar lo he pisado yo. Él dice, sí, sí destripé, pero no uvas, sino pueblos, y ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que se está refiriendo aquí, obviamente, a personas con un nivel de maldad como el que acabamos de describir, que se alegran del desfortunio de otros, que se alegran de la calamidad de otros y que se suman a añadir calamidad al sufrimiento, que se suman a añadir dolor a donde ya hay dolor. Pues es algo que merece venganza, que despierta la ira de Dios, que despierta el enojo de Dios. Entonces él dice, yo he pisado el lagar. Y no lo hice con la ayuda de nadie, lo hice yo solo. Y es muy interesante porque cuando vemos aquí, ¿por qué están manchados sus vestidos rojos? Obviamente es por sangre y cuando se describe la obra del ungido se enfatiza su soledad. Solo él, nadie más, es el responsable de salvar y de juzgar. Por eso, solo en un nombre hay salvación. Y solo ante ese nombre se doblará toda rodilla. Y solo él vendrá para juzgar. Dios ha designado un hombre, dice el libro de los Hechos, para juzgar. Pero cuando dice los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor, la ira es la indignación. A Dios le indigna la maldad, le indigna el pecado, le indigna el que alguien impida, o sea, ¿por qué les costaba dejar pasar al pueblo de Israel en el desierto? Ahí se ve que es pura maldad.
Hasta les iba a traer beneficio porque les iban a pagar el derecho de paso, el agua, la comida y todo. Pero es por pura maldad. Es como que un negociante por pura maldad no le quiera vender a alguien. Esa es la maldad. Y tenemos que entender eso, tenemos que visualizar la maldad para comprender esta indignación divina ante este nivel de maldad. La ira es la indignación y el furor es la intensidad o el calor de la ira. O sea, a usted no le puede causar compasión ver, por ejemplo, a alguien malo pateando a un niño. O sea, eso a cualquier ser humano normal le va a causar indignación, porque está presenciando un acto de injusticia de alguien que está abusando de su fuerza y dañando a un débil y dañando a un inocente. Es importante visualizarlo, hermanos, para comprender la ira de Dios. ¿Y qué explica el varón? Los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. ¿Saben por qué está rojo mi ropaje? Porque su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. El varón, el ungido, el conquistador, está explicando que fue la sangre de los pueblos la que manchó su ropa, y esa es la explicación de que su ropa esté roja. Es interesante porque lo que también explica aquí es que su tarea, la tarea del Redentor, implicaba exponerse a la contaminación. Una contaminación que él aceptó, pero que no lo contaminó. Él no fue contaminado en su ser, pero su ropa sí se manchó. Y esto de que su ropa se manchó habla de cómo la reputación de Cristo se manchó. Se manchó de tal manera la reputación de ese Jesús nazareno que la gente llegó a estar convencida por la influencia y el engaño de los escribas y fariseos y de todo lo que se movió en su época, de que él merecía morir y de que había que gritar que lo crucificaran, de que definitivamente él era un blasfemo, de que definitivamente era un hereje. Y también se ha manchado el nombre de Cristo a través de muchas acciones que con en algunos momentos responsabilidad del pueblo de Dios y todo, pero el nombre de Cristo ha sido manchado, ha sido blasfemado en medio de los pueblos y en medio de las naciones de manera histórica, como se manchó su ropaje, su reputación, sus capacidades. O sea, el que le escupieran, a ver si eres hijo de Dios, bájate, era una forma de manchar su ropaje. Y él dice, sí, su sangre salpicó mi ropaje, salpicó mis vestidos, manchó mi ropaje. Pero vean cómo sigue. Pero el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. O sea, hay un compromiso en el ungido por cumplir la obra que Dios le asignó. Y había ofensas y ofensores, había un nivel de maldad que merecía justa venganza. ¿Por qué? Porque se conectan el día de la venganza con el año de redención. Y eliminar las amenazas hacia los redimidos es parte de la redención. Isaías 51:10 dice, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? O sea, para que los redimidos pasaran tuvo que abrirse camino, pero para que los redimidos ya no siguieran siendo perseguidos, atacados y oprimidos, hubo que cerrar el mar para que ahogara a los opresores. La venganza y la redención estaban unidas. Vean el Salmo 107:2, díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido. ¿De quién? De la mano del adversario. Hay un adversario de quien Dios está redimiendo a los redimidos y que si no se venga del adversario, va a volver a oprimir a los que han sido redimidos. Y de alguna manera en la historia de la iglesia ya hemos sido redimidos y el enemigo sigue persiguiendo y atacando a la iglesia.
Y eso se ve en Apocalipsis, se ve en la historia, se ve en la realidad, y por eso el día de la venganza sabemos que es un día futuro. Ahora, vayamos a otro pasaje donde se habla también del día de la venganza en el mismo libro de Isaías y donde se vuelve a hablar de Edom como el enemigo escatológico de Dios. Isaías 34, 1 al 8. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera, porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom, y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Este pasaje aclara un poco algunas cosas. Y lo que aclara es que la ira de Dios no es contra solo un pueblo y un territorio, es contra todas las naciones. Sin embargo, esas naciones se representan en Edom. ¿Por qué? Porque Edom es una buena imagen de esa maldad pura que se une a la maldad, que no tiene compasión, que no tiene misericordia, que se ha deshumanizado. Es el pueblo de su anatema. El pueblo del anatema es el pueblo destinado a la destrucción. El anatema era algo destinado a la destrucción. Y como ya vimos, Bosra es la capital de Edom. Y entonces claramente Borra, Edom, Edom se repiten en esta figura del día de la venganza de Dios. ¿Por qué Dios se va a vengar? Por la cantidad de maldad que necesita ser frenada y detenida para que pueda florecer la justicia, la armonía, la bondad y la paz en la tierra. Sigamos, Isaías 63:5. Miré y no había quien ayudara. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces mi propio brazo obtuvo salvación por mí, y fue mi propio furor el que me sostuvo. Miré. Es interesante porque aquí se repite el tema de la soledad del ungido. Él solo hace la obra. Pero es interesante porque él mira y se asombra. Esto no es la primera vez que lo dice. De alguna manera aquí está recordando y recapitulando y reenfatizando lo que vimos en Isaías 59:16. Voy a ir aquí. Es tan importante el asunto de su soledad que se repite. ¿Y qué quiere? ¿Y cuál es el objetivo de esto, hermanos? Mostrarnos que no hay otro camino, no hay otra senda de salvación, no hay otro Salvador lo suficientemente bueno para salvar que Cristo. Él es único en su obra de salvación y de juicio. Ahora, lo interesante es que Dios estaba asombrado, maravillado de la ausencia y de la incapacidad humana para traer justicia. Isaías 59:16 lo vimos y decía, y vio Dios que no había hombre. Y en la misma palabra se maravilló. Es interesante porque esta palabra también se podría traducir en el hebreo, se horrorizó de que no hubiera quien se interpusiese, de que no hubiera quien apoyara.
Y la misma expresión de Isaías 59:16 lo vemos aquí. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Ahora lo interesante es que aquí el brazo se une con justicia y aquí en Isaías 73:5 dice, mi propio brazo obtuvo salvación y fue mi propio furor, furor o ira, son palabras intercambiables, lo sostuvo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el brazo, la fuerza, la capacidad del Señor son sostenidas tanto por su justicia como por su ira. La justicia sostiene el brazo en el 59:16 y la ira sostiene el brazo en el 63:5. Pero ¿qué está mostrándonos cuando conectamos los dos versículos? Que la justicia y la ira actúan juntas, porque ambas sostienen las obras de salvación y de venganza. Dios juzga para salvar y se airía o se llena de ira para vengarse, porque la salvación conlleva la venganza. Veamos ahora el verso 6. No sé si hermano Víctor me ayuda a leer aquí. Oh, creo que ese es el Amén, hermano. 63:6. Amén. Vamos a dar lectura a la bendita palabra de nuestro Dios. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. Amén. Muy interesante porque claramente vemos que Dios está pisoteando. Pisoteando es obviamente, y todos sabemos lo que es, pero es parte de la ira de Dios y obviamente se muestra la ira. Y aquí se conecta quizá con Isaías 10 Isaías 10 del 5 al 6, cuando Dios levanta estos imperios. Por ejemplo, uno de los primeros imperios que Dios levantó fue Asiria y dice, ay, y Asiria, vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envío y contra el furor y contra el pueblo de mi furor la mandaré para que capture botín, tome despojos y los pisotee como el lodo de las calles. O sea, parte de la expresión de la ira es pisotear, y pisotear tiene que ver con reducir la fuerza, quitar la capacidad, frenar, obviamente, el impulso de la maldad. Luego dice, los embriagué. Y obviamente es algo también interesante porque el vino, hay un vino de bendición y hay un vino de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios es el vino de su furor que embriaga para traer muerte. Y de alguna manera uno de los pasajes que se conecta es Isaías 49:26. Haré comer a tus opresores su propia carne y como si fuera vino dulce, con su sangre se embriagarán y toda carne sabrá que yo soy el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor. Y de alguna manera esto refleja la cosecha de la mala siembra. Ellos están derramando sangre y luego se matan a sí mismos tomando su sangre como si fueran vinos. ¿Por qué? Porque ha perdido toda conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Su conciencia se ha cauterizado. Obviamente esto de derramé su sangre por tierra es claramente una figura de destrucción, de muerte. Y hermanos, el pasaje, los versículos terminan aquí, pero hay varios conexiones de este pasaje, principalmente con el Nuevo Testamento y principalmente con el libro de Apocalipsis. Entonces, para poder enriquecer la enseñanza, vamos ahora a pasar a leer algunos pasajes del libro de Apocalipsis donde vemos cómo esto se va a cumplir en la segunda venida de Cristo. Y se va a cumplir de alguna manera que, aunque nosotros tal vez no comprendemos totalmente, la Biblia pues nos da una idea más o menos de algunas de las cosas que van a pasar. Pasemos ahora y leamos Apocalipsis 11:15 y del 17 al 18. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que era, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar.
Las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Miren, hermanos, claramente aquí la segunda venida de Cristo se da, no sean muchos detalles, pero el reino del mundo ha venido a ser del Señor y de Cristo. Y ahí se empieza el reino perpetuo donde Él reinará a los siglos de los siglos. De alguna manera, esto nos recuerda un poco el libro de Daniel. En el libro de Daniel se dice que al Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria, reino, y su dominio será dominio eterno, nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es claramente el cumplimiento de esa profecía de Daniel 7:14. Ahora, el pasaje sigue diciendo que los 24 ancianos se postran y hacen esta oración y le dicen, te damos gracias, oh Señor Dios. Y es interesante porque nosotros todavía decimos el que eres, el que eras, el que eres y el que has de venir, y aquí ya solo dice el que eres presente y el que eras. Y ya no dice el que vas a venir, porque en el momento en que Juan está viendo esta visión, ya se dio la segunda venida. Ya él vino y dice, has tomado tu poder y has comenzado a reinar. Eso es hermoso. Un día vamos a poder nosotros decir esto. Ahorita todavía oramos y cantamos el que eras, el que eres y el que has de venir. Pero un día diremos el que eres y que eras y que ya veniste y que ya reinas y que ya comenzaste a reinar, que ya instalaste tu reino. Ahora es interesante porque la reacción de las naciones cuando Él está viniendo, perdón, es que se enfurece. Esto nos recuerda, esto es una alusión al Salmo 2, donde las naciones se sublevan, pero el Señor les dice, no importa lo que ustedes digan, yo he instalado a mi rey sobre Sión y él reinará. ¿Y qué pasó? Contra esa rebelión vino tu ira. Entonces, claramente, cuando viene su reino, viene su ira, viene el día de la venganza y llegó el tiempo de juzgar a los muertos, de dar recompensa a tus siervos, los profetas, los santos, los que temen tu nombre, pequeños y grandes. Y es hermoso porque Él viene a recompensar, mire, este es el grupo de la iglesia, profetas, santos, los que temen su nombre, pequeños y grandes, pero viene a destruir los que destruyen la tierra. Hermanos, la destrucción aquí es venganza porque es la retribución justa de personas que dedicaron su vida a destruir. Y destruir la tierra no, obviamente, algunos lo puede en nuestra mente asociarlo con personas no ecologistas que hacen mal uso de los recursos del planeta y realmente pues eso no está fuera, pero no se refiere tanto a eso, se refiere a gente que con sus acciones ha destruido la paz en la tierra, ha destruido personas en el planeta, ha destruido la armonía, ha destruido, o sea, personas como Hitler que destruyeron miles de judíos habitantes de la tierra y muchísimos otros ejemplos, todos los imperios, ¿verdad? Que destruyeron la tierra y destruyeron ciudades y destruyeron naturaleza. O sea, solo el asedio, por ejemplo, que se dio a Jerusalén en el año 70, obviamente terminó con la destrucción de Jerusalén, pero todos esos años de asedio, los ejércitos de Roma acabaron los bosques del Líbano, porque para sobrevivir mientras estaban asediando la ciudad iban cortando y cortando y cortando, entonces destruyeron al mismo tiempo recursos naturales y al mismo tiempo personas. Entonces, más o menos eso funciona así, ¿verdad? Estados Unidos, un imperio que le ha encantado destruir a través de la venta de armas, también ha afectado, obviamente. Y no solo, ¿verdad? Todos, o sea, decimos nombres, pero en general se refiere a que la venganza es justa porque los que vienen a ser destruidos han sido destructores. Han sido destructores. Y también hay algo importante que recordar en la profecía de Daniel. La profecía de Daniel, por ejemplo, en el capítulo 9, muestra que parte de la obra del ungido es terminar con el pecado
expiar la iniquidad, poner fin a la transgresión para traer justicia eterna. Entonces, al mismo tiempo se está poniendo fin al pecado, la transgresión, se está trayendo verdadera justicia. Vayamos a otro pasaje, unos capítulos después, siempre en Apocalipsis 14, del 9 al 11. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: Si alguien adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y en presencia del Cordero. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y a cualquiera que reciba la marca de su nombre. Claramente vemos nuevamente el día de la venganza. Gente que se dice que beberá del vino del furor o de la ira de Dios que está preparado en la copa de su ira. Ahora, ¿por qué? Porque adoran a la bestia, a su imagen. Hermano, adorar a la bestia, a la imagen, equivale a negar y rechazar al Cordero. ¿Y qué significa esto? Y aquí hay otra explicación un poco más. Que es algo que ya sabemos, pero equivale a ser atormentado y a no tener reposo. Y esto es terrible. Porque estas palabras se refieren a un sufrimiento intenso, un sufrimiento profundo en todos los niveles de la experiencia, que se va a dar la condenación final y eterna de los que nunca se arrepintieron de sus malas obras, ni estuvieron dispuestos a dejar de adorar el sistema mundano que representado aquí por la bestia y su imagen, para poder reconocer que el Dios verdadero no era eso. No se volvieron a Dios y serán atormentados con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Eso es terrible solo pensarlo. Pasemos a Apocalipsis 14 del 18 al 20. Apocalipsis 14, del 18 al 20. Entonces otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: Mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. No hay mucho tiempo, pero por eso no leímos todo el pasaje completo, pero unos versos antes, esta parte final de Apocalipsis 14, vemos dos cosechas, la cosecha de trigo y la cosecha de uvas, y en la imagen el trigo representa a los salvos y las uvas representan a los incrédulos. Entonces viene el Dios de alguna manera y cosecha primero el trigo y se lo lleva al cielo. Y luego cosecha y obviamente eso es salvo, esos son los salvos. Pero aquí se representa a los incrédulos como vendimias que ya están maduras y estos son echados no en el cielo, sino en el lagar de la ira, representando la condenación eterna. Y lo que sale es sangre, ¿verdad? Lo que sale obviamente es destrucción, es contaminación, es un ambiente inhabitable. O sea, son imágenes para mostrar que esto lo tenemos que evitar. Y tenemos que clamar para que nuestros familiares, amigos, conocidos eviten esta condenación final y eterna. Pasemos ahora a Apocalipsis 19 del 11 al 16. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego
y sobre su cabeza hay muchos diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las herirá con vara de hierro. Las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas son puras confirmaciones y repeticiones. Es interesante porque él ya viene vencedor, porque su victoria fue en la cruz. Con justicia juzga, y la justicia que juzga no es solamente para condenar, es también para defender a las víctimas, y el hacer la guerra sí tiene que ver con el frenar el sistema del mal, con corregir los pecados estructurales del sistema. Lo que está interesante es que es el mismo que vimos en Isaías 63. Su manto está empapado en sangre y su nombre es, así que se nos revela quién es el de Isaías 53, aunque ya lo sospechábamos, ¿verdad? Es el Verbo de Dios, se llama fiel y verdadero también, y también es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es interesante porque él mismo, sin ayuda de nadie más, como lo dijo Isaías, pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Todopoderoso. Aquí, este derramamiento de sangre debe verse como la terminación de Cristo con el pecado y con la vida pecaminosa que se aloja en la sangre, en la misma naturaleza humana caída. La gran victoria de Cristo, hermanos, va a ser la eliminación del pecado y de la naturaleza caída y pecaminosa. Esa va a ser la mayor victoria, y esa es la victoria que sí tenemos que anhelar, vivir y ver en nosotros. Termino nada más muy rápido mostrando cómo en la Biblia se ve que los actos de juicio y de salvación de salvación y de venganza aparecen juntos muchas veces. Por ejemplo, en el diluvio, Noé fue salvado y la humanidad fue destruida. En el Éxodo, Israel fue salvado y Egipto, o muchos de los egipcios, porque Egipto como país no fue eliminado, pero muchos murieron. Pero también lo más importante es que en el Evangelio, en la cruz de Cristo, nosotros fuimos salvados, por su sangre fuimos perdonados y justificados, y el castigo de nuestros pecados cayó sobre Cristo. En la cruz, la venganza de Dios, la copa de la ira de Dios que nos correspondía beber a nosotros, la bebió Cristo en nuestro lugar. Herido fue por nuestras rebeliones. Eso es hermoso. Pero sobre los que no crean en la cruz, si no vean a la cruz, si no pongan sus ojos en la cruz, hermanos, la venganza final se va a dar en la segunda venida de Cristo, donde claramente se dice que Él viene a dar recompensa a los que lo siguieron fielmente y condenación a los que no obedecen al Evangelio. Y esto lo dice aquí en 2 Tesalonicenses 1, del 5 al 10. Terminemos leyendo este pasaje. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado
en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Hermanos, el pasaje es muy claro. Solo hay dos destinos eternos. Un destino es aflicción, es castigo, es sufrimiento de eterna destrucción. Y la razón es no haber conocido a Dios y no haber obedecido al Evangelio del Señor Jesucristo. Y el otro destino es reposo, alivio. El Señor será glorificado en sus santos y será admirado. Y la razón es haber creído en Él. Y por supuesto, haber creído con una fe que obedece al Evangelio. Yo creo que es claro cuál debemos evitar y cuál debemos anhelar ser. Como preguntas de reflexión, ¿notas cómo la ira de Dios no contradice su amor, sino que lo confirma? Él confirma su amor por la justicia, por los débiles y por los inocentes, al indignarse justamente ante la maldad. ¿Ves cómo la justicia se manifiesta absolviendo y al mismo tiempo condenando? En un tribunal se absuelve al inocente y se condena al culpable. Y eso fue lo que sucedió en la cruz. Nos fuimos declarados inocentes no por nuestra propia justicia, sino por Él. Pero quienes no creyeron en Él son declarados culpables. Ahora la pregunta más importante es: ¿anhelas con expectación el día de la venganza del Dios nuestro? Y en ese anhelo vives buscando obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, siempre que hablamos de su segunda venida, del juicio final, es importante recordar que el Señor dijo que algunos iban a llegar aquel día creyendo que eran salvos, iban a oír: no los conozco. Y Dios quiera que no seamos de eso. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que podamos tener la experiencia real de conocerte con la evidencia tangible de obedecerte, de oír tus palabras y de poner en acción tus obras. Por la ayuda y por la gracia de tu Espíritu Santo, porque por nosotros mismos no podemos hacerlos. Ayúdanos, Señor, a vivir esperando con expectación tu segunda venida, y mientras lo hacemos, obedeciendo tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén.